Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Nuestro invitado de hoy es Sergei Markov, investigador ruso de la vida y obra del legendario García Márquez. Sergei Markov es un periodista ruso, escritor, guionista de cine y especialista en la obra de Gabriel García Márquez. El primer encuentro de Markov con el escritor colombiano tuvo lugar en 1979 en Cuba, donde Markov estudiaba en la Universidad de La Habana y cuando consiguió conversar con el gran escritor. 4 años después, Sergei Markov se encontró de nuevo con un Gabriel García Márquez ya laureado con el Premio Nobel. Después de algunos años de estudio de la obra del escritor colombiano, Sergei Markov se convirtió en autor de la primera biografía en ruso de Márquez, Pecadores y dictadores de Gabriel García Márquez, publicado a principios de 2012. En este año se publicaron las memorias en ruso de Márquez, Vivir para contarlo, de cuya traducción se ocupó Sergei Markov. El 2012 se declara el año de Márquez en Rusia. Aparte de su 85º cumpleaños, el escritor colombiano celebra el 45º aniversario de la primera publicación, una de las más grandes novelas, 100 años de soledad, y el 30º aniversario de su premio Nobel. El gobierno de la Federación de Rusia, junto con el embajador de Colombia, organizaron un amplio programa de actividades en honor del autor. Buenos días y muchas gracias por venir. Es un honor para nuestro programa contar con la presencia de un especialista de su envergadura. Gracias, buenos días, gracias por invitarme. Me alegra mucho verme con usted. Usted es periodista, bueno, yo no usaría la palabra traductor, más apropiado sería decir que escritor, traductor literario en todo Literario, caso. sí. Habiéndole dedicado su vida a la literatura, usted habrá leído las obras de los más diversos autores, pero de entre todos lo ha traído particularmente Gabriel García Márquez. ¿Por qué él? ¿Qué lo hace tan especial ante sus ojos? El hecho es que por causas del destino tuve la suerte de estudiar en Cuba, en La Habana, en la Universidad de La Habana. Allí, por ser un joven periodista novato, eso era hace mucho tiempo, tenía una actividad muy intensa y me reunía con mucha gente, incluso con Fidel Castro, Raúl Castro y grandes personalidades de la cultura de Latinoamérica. Puede ser que entonces no fueran tan grandes, pero ya eran conocidos. Por ejemplo, el guitarrista Paco de Lucía es un guitarrista español. Todos ellos llegaban a través de La Habana a América Latina. De allí se iban a otros países. Así pasaron Paco de Lucía, luego el mexicano Carlos Fuentes. Luego tuve una gran entrevista con el eminente escritor argentino, pero que vivía en Francia, Julio Cortázar. Conversamos con él cerca de 1 hora. En La Habana está la Casa de las Américas. Es un centro cultural. Se puede decir que es el más grande, por lo menos en Cuba y en América Central. Allí tienen lugar veladas, encuentros, presentaciones, festivales. Conseguí conocer a Julio Cortázar allí mismo. ¿Cómo conocía a la gente? Simplemente me acercaba, me dirigía a ellos en un español bastante pobre, decía que era de la Unión Soviética y que era periodista. Tenían interés por mí porque era de la Unión Soviética. Si hubiera dicho que era de Francia, habría tenido que ponerme en la cola. Y como era de la Unión Soviética, ya era interesante. Me acerqué a Gabriel García Márquez. Él estaba ocupadísimo porque inauguraban un festival latinoamericano de cine. Y él, si no me equivoco, presidía el jurado. Estaba rodeado de muchas mujeres hermosas, actrices, jóvenes, bellas, las mujeres más guapas de Latinoamérica y también de Europa, pero en su gran mayoría de Latinoamérica. Me abrí paso, me presenté. Primero él se sorprendió de que tuviéramos apellidos muy parecidos. Dije, Sergio Markov. Y él bromeó, Márquez, Markov. ¿Tenemos el mismo apellido? Luego empezó a decir que en su familia había antepasados armenios. Luego me preguntó, ¿por qué necesitas una entrevista? ¿De qué vamos a hablar? ¿Del trabajo creativo? Sobre esto ya he dado 1 millón de entrevistas. Es aburrido. Hablemos mejor de chicas. Mira, todas guapas, mulatas, criollas. ¿Y sabes dónde viven las chicas más bellas? Contesté que no. En vuestro país, en la Unión Soviética, dijo. ¿Por qué lo digo? Cuando llegué por primera vez en 1957 para el Festival de la Juventud y los Estudiantes, luego escribió un gran esbozo, me impresionaron vuestras chicas y mujeres. Empezó a contarme sobre la Unión Soviética y yo mientras intentando hacer una pregunta sobre 100 años de soledad. Ya había sido publicado El otoño del patriarca. Quedamos en hacer una entrevista en el futuro.
Entonces hablamos solo 10 o 15 minutos mientras todo el mundo le distraía. Luego me dijo, perdón, tengo prisa por verme con Fidel Castro, y de verdad son buenos amigos. Y partió a toda prisa, le llevaron en coche. Dijo, ve a México para verme, así, sin ceremonia. Y yo, siendo un simple estudiante soviético que estudiaba en La Habana, podía tomar el avión e ir a México. Claro que entonces era imposible. No tenía ni visado, ni dinero, ni nada. Así acabó aquella entrevista. Y eso ya despertó su interés. Sí, entonces me enganchó. Pero claro que Márquez me enganchó con anterioridad. Era una cosa... Pero no lo vamos a negar, en América Latina hay muchos escritores interesantes. Está Borges. ¿Por qué él, precisamente? Márquez es el más comprensible para nosotros por varias razones. Me explico, somos muy cercanos, nos encontramos en partes contrarias de la Tierra. Colombia y entonces la Unión Soviética, ahora respectivamente Rusia, un gran número de kilómetros, una extensión grande, pero somos muy cercanos. Puede ser que se trate de la unidad y la lucha de contrarios, o de los extremos que se unen. Son ciertas nociones filosóficas. Cuanto más piensas en esto, comprendes que hay mucho en común en nuestros caracteres. Irascibilidad, temperamento apasionado y a veces ferocidad, fidelidad y traición, pasiones incansables. Si tomamos otras zonas, por ejemplo Europa, los rusos no se parecen en nada a los ingleses. Es una diferencia por exceso. Márquez, él irrumpió en nuestras vidas a finales de los años 60 y a principios de los 70 del siglo pasado. Era como un meteorito, un huracán. Dijo lo que querían decir aquí muchas personas. Llevó un viento de libertad, como luego cantaban viento de cambios, viento de libertad. Después de Stalin, del culto de Stalin, de Khrushchev, durante el gobierno de Brezhnev, es decir, durante el periodo de estancamiento, irrumpió Márquez con su novela 100 años de soledad. Impresionó a todos con muchas cosas. Primero porque la publicaron en nuestro país, porque eso era casi imposible. En el libro se habla de cosas muy parecidas a las nuestras que tenían lugar durante Stalin, hacía poco, 20 o 15 años antes de aquella época. Escenas de fusilamiento, escenas de desaparición de gente, dictadura en general. El sexo representó un gran papel. Entonces sorprendió mucho porque en la Unión Soviética, según decían en aquella época, no había sexo. Era poco frecuente. Fue escrito de manera muy talentosa, no vulgar, talentosa con mucho tacto y con mucho humor, con belleza. Se convirtió en una locura. Todo el mundo leía los libros de Márquez. Permítame detenerme en un momento de lo que ha dicho. Nos habla de Márquez como de alguien que está en contra del autoritarismo y lucha por la libertad. Ahora, por otro lado, se suele decir que es una persona que busca codearse Con los grandes. más bien con el poder. De hecho, es algo que le critican con frecuencia. ¿Qué piensa usted al respecto? Sabe, desde el momento en que prometió entregar la novela de 100 años de soledad a amigos suyos, editores de Colombia, y después, con la colaboración de Julio Cortázar, la entregó a la editorial argentina Losada en Buenos Aires, ya que editaba con mayor tirada, prometían mayor publicidad, prensa y difusión. Dejó de lado a sus amigos, los engañó. Desde entonces comenzaron a llamarle incluso no Gabriel García Márquez, sino Gabriel García Marketing. Lo cierto es que siempre ha tendido a relacionarse con los poderosos de este mundo, comenzando por Fidel, con el que, según una de las versiones que él mismo escribe en sus memorias, que acabo de traducir, Vivir para contarlo, conoció a Fidel en los años 40, y en muchos aspectos el destino mismo lo condujo, o él mismo perseguía esa meta, o lo llevó hacia los grandes de este siglo, las personas más conocidas. Usted, que ha estudiado su vida, ¿a qué conclusión ha llegado? ¿Era principalmente algo intencional o es que se fue dando así? Opino que, por supuesto, lo buscó él mismo. Es una persona que se ha hecho a sí misma, proveniente de una familia muy pobre, como es sabido, de un pueblo, comenzó desde cero y consiguió llegar a lo más alto, solo gracias a él mismo. Pero desde pequeño supo hacer amigos, sabía escoger las compañías. Puede que fuera algo premeditado o puede que lo condujera Dios o el destino, y de entrada no veo nada malo en ello. Hacemos una pequeña pausa, pero enseguida estamos de vuelta. Y ahora sí, estamos una vez más en las olas hablando de la mística figura de García Márquez.
Su libro, la biografía que ha escrito usted sobre él, se llama Las pecadoras y dictadores. Las pecadoras y dictadores de Gabriel García Márquez. Las pecadoras y dictadores. Me refiero a que el mismo nombre habla de extremos, el deseo y el orden, la ley y la infracción. ¿Es algo que usted se planteó conscientemente? ¿A qué se debe un título tan bipolar? Todo comenzó porque escribí un libro de la serie Vida de personas extraordinarias. Es una biografía clásica. Se diferencia de otras biografías y hay mucho escrito sobre Márquez, quizá más que sobre ningún otro escritor vivo, en que es un punto de vista ruso, como dicen, desde Rusia con amor. Primero desde la URSS, luego desde Rusia para Márquez. Hay puntos tan inesperados allí como sus visitas aquí, no solo en 1957, sino también después. Estuvo muchas veces aquí. Estuvo muchas veces, unas 15. Hasta que no se disolvió la URSS, lo que para él fue una enorme tragedia en su vida, como él mismo dijo. Pues ninguna entrevista con Márquez se parece a las demás. Él mismo siempre habla sobre sí mismo de formas distintas, aunque sean pequeños detalles. En otras ocasiones parece que estén hablando de personas distintas directamente, comenzando por su fecha de nacimiento, porque oficialmente nació en 1928 y en realidad resulta que fue en 1927. Ahora se ha celebrado su 85º cumpleaños. Me alegró mucho que nuestro presidente Medvedev, al dejar su puesto, condecorara a Márquez con la Orden de Honor. Entonces existían numerosas versiones sobre él. Yo había leído mucho sobre él y había hablado con muchas personas que lo conocían allí, en el extranjero, en Francia, en España, pero ante todo en la URSS, e intenté resumirlo todo en un libro que fuera su biografía. Como resultado salió el libro Vida de personas extraordinarias. Pero por ser un libro voluminoso y grande, aún no lo hemos podido editar. Hemos cambiado de editorial para publicarlo por fragmentos. Me dijeron, acórtalo a la mitad, escoge lo que creas más importante. Y sin pensarlo mucho aparecieron algunos fragmentos. Sobre todo los dictadores y las pecadoras. ¿Por qué? Porque en primer lugar, desde un punto de vista filosófico, resulta que las características del dictador y el pecador, en la misma América Latina, que está compuesta por cubos de cubitos, surge la figura de la mujer hermosa, como por ejemplo Cuba, un país como símbolo de la mujer hermosa, incluso con nombre femenino como Argentina, y un macho fuerte que la viola o la posee. Y para Márquez, él mismo dijo que las prostitutas han sido para él sus mejores amigas. Lo dijo en una entrevista para la edición estadounidense de la revista Playboy. Lo dijo literalmente. Para mí lo más importante era dormir con ellas, aunque yo dormía, claro, pero ellas sencillamente eran mis amigas. Ellas me contaban historias, me aconsejaban mucho sobre mis obras. En realidad, él, de joven, vivió mucho en burdeles, en casas públicas, porque era barato y divertido. Las prostitutas le planchaban las camisas. Una de las prostitutas escribía a máquina sus relatos. Por ello, casi en cada relato suyo aparece el personaje de la prostituta. Pero lo importante es que, al igual que en la Biblia, y Márquez hace muchas referencias a la Biblia, pues bien, en las escrituras sagradas, si uno se fija atentamente, no hay héroes absolutamente buenos. Puede que a excepción de Jesucristo, y aún así muchas personas tienen dudas. Pero las absolutamente buenas son las pecadoras. No solo es María Magdalena, es también María de Egipto y muchas otras, que no solo salvaban a las personas y las ciudades, sino civilizaciones enteras. Y en sus obras es prácticamente lo mismo. La prostituta es un personaje positivo. Si uno se fija atentamente, esto es así incluso en sus primeras obras, como en La mujer que llegaba a las 6, que trata sobre una prostituta que mata a su cliente, pero es porque la tenía harta y no podía seguir viviendo esa vida. Al igual que en otras novelas, en 100 años de soledad y muchas otras, las prostitutas son heroínas absolutamente positivas, y los hombres, todos, o son corruptos, o canallas, o inseguros. Es decir, apenas tiene héroes absolutamente positivos. Es algo en lo que me he fijado. ¿Y el tema de los dictadores también está presente? El tema de los dictadores surgió solo. A Márquez me lo presentó Minú Tavares Mirabal, la hija de unos comunistas muy conocidos de República Dominicana. Su madre fue un personaje legendario, una de las hermanas Mirabal, a las que ejecutó el dictador Trujillo, y todo giraba en torno a eso.
Discutía continuamente con ella acerca de esto. Ella decía que Lenin no era un dictador. Yo decía que sí, que lo era. Ella decía una cosa y yo la otra. Y así siempre. Ella culpaba a personajes de allá, yo a personajes de aquí. Pero todo giraba en torno a las dictaduras y a la naturaleza del poder. Algo clave en la obra de Gabriel García Márquez. El estudio de la naturaleza del poder. Que le resultaba atractivo. Sí, le atrae. Al igual que las pecadoras. Bueno, en general, en muchos casos, un escritor se comunica con la gente solo. Bueno, no solo, pero en muchos casos le interesan como futuros personajes de sus obras, como prototipo de sus protagonistas. Por ejemplo, cuando Márquez vivía en Barcelona, en España, al publicar su novela Cien años de soledad, se fue a Europa. En una conferencia de prensa, Mario Vargas Llosa le preguntó por qué se iba para allá. Respondió, porque vivir ahí es más barato. Aunque claro, no era así, pero él se instaló en Barcelona. Y después decía, cuando estaba en Barcelona, que ahí había una dictadura absoluta, la de Franco, del generalísimo Francisco Franco. Y claro, ya era muy famoso, podía lograr una audiencia, un encuentro con Franco. Y en aquellos tiempos Márquez trabajaba sobre la novela El otoño del patriarca, que se trata de un dictador. Y él se imaginó, vengo a la reunión con Franco al Palacio de Madrid y le miro y le digo, ¿sabe qué? Ahora estoy escribiendo una novela sobre un hijo de puta y quisiera... puntos suspensivos. ¿Para qué? ¿Para qué vino? Por eso no fue a la reunión con Franco, porque no podría explicar para qué fue. Muy pocos de los escritores contemporáneos, y los de antes también, tienen tantos elementos autobiográficos en sus obras, pero claro, sobre todo están presentes en las memorias Vivir para contarla. Usted estudió su vida y escribió su biografía. Al mismo tiempo, tradujo la autobiografía que escribió él. ¿Cómo se diferencia su concepto de sí mismo y el de usted? En sí es un gran actor, y por cierto, de la autobiografía se ha publicado solo la primera parte. En sí él planea, aunque es dudoso que llegue a hacerlo todo, planea escribir 3 tomos grandes sobre sí mismo. La primera parte es el primer tercio de su vida, o sea, su juventud en América Latina. Después se fue a Europa para convertirse en escritor, y más tarde, con el éxito, regresó. Después se casó con Mercedes y después pasaron otras cosas. De eso aquí no se habla nada. Aquí solo están los primeros 27 o 28 años de su vida. En general hay muchas coincidencias. Pensaba que iba a haber más incongruencias o contradicciones. Hay muchas cosas que contaba antes y que incluso escribía en sus relatos. Pero claro que hay cosas que se diferencian y no coinciden con lo que se sabía hasta ahora. Claro. Estaba muy enojado porque publicaban sus obras de forma clandestina en la Unión Soviética. A él no le pagaban nada, ni siquiera se lo decían. Lo hacían sin su consentimiento. Y después vino aquí y le dijeron, ¿sabe que también tiene un espectáculo su obra? Ahí empezó a gritar insultos en español. Lo hizo un director de teatro, un tal Spesievtsev. Y le dijeron, disculpa, compañero Gabriel García Márquez, como decían en aquel entonces. Pero al menos mire cómo lo hacen, puede que le guste, es 100 años de soledad. Y lo persuadieron, le llevaron en coche, era un ensayo, y la sala estaba en un sótano, era un teatro juvenil. Ensayaban 100 años de soledad y había un árbol como metáfora de la vida. Los actores estaban sentados en el árbol, los fundadores de la familia en las raíces, y de ahí crecía el árbol. Era una idea del director. Márquez estaba sentado muy pensativo, 10 minutos, 15 minutos, y los actores envejecían a la vista. Les ponían, o ellos mismos se dibujaban arrugas, así más viejos, más viejos, más viejos. 50, 60, 70 años. Una generación reemplazaba a la otra y Márquez no pudo resistir más. Salió corriendo al escenario. Ya era mundialmente famoso en aquellos tiempos y le estaba esperando Mikhail Gorbachev, nuestro presidente en aquel entonces, secretario del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, y dijo, dibújame las arrugas. Y le dibujaron las arrugas y él empezó a mostrar y a explicar a estos jóvenes cómo hay que actuar. Y Spesievtsev dijo que lo interpretó magistralmente, con muchísima pasión. O sea, pudo transformarse en un personaje y en otro, sabía reencarnarse.
Y en cuanto a los ejemplos concretos del texto, hay muchas versiones, no son incoherencias, sino que hay muchas versiones. Por ejemplo, cómo él llegó a ser escritor. En un lugar dice que empezó con el viaje con su madre a Macondo, Aracataca, una ciudad donde él vivió la desolación. Todo polvoriento, casas vacías, ventanas abiertas. Bien. Caminaron él y su madre por este pueblo, y cuando ella vio a una vieja amiga, la conocía desde hacía mucho tiempo, se abrazaron y sin decir nada lloraron durante media hora, y así nació como escritor. Otras versiones dicen algo diferente, que nació como escritor en otro momento, cuando le dieron para leer un relato de Kafka, La Metamorfosis, donde poco a poco un hombre se convierte en araña. Esto le impresionó tanto que se convirtió en escritor. En general, ha cambiado muchas veces. Hay muchas versiones sobre sus novelas, no solo con las prostitutas. Por ejemplo, con Tachía Quintanar tuvo un gran romance en París. Ella es de España, del País Vasco. Una actriz, bueno, no llegó a ser una gran actriz, pero tuvieron un romance apasionado. Y ella a Gabriel García Márquez lo cambió totalmente, porque él era kafkiano, escribía al estilo de Kafka. Y Tachía era muy, según una de las versiones, soñaba con ser torera. Era actriz, muy viva, con voluntad, una mujer alta y guapa. Y le dijo, Gabo, ¿por qué escribes sobre enfermos, desdichados, discapacitados? Describe a una persona fuerte. Eso es insoportable, ya estoy cansada. En realidad, en los primeros relatos, todos eran enfermos, moribundos, tenían doble personalidad. Esto era en los tiempos cuando él se buscaba a sí mismo. Y él se orientaba según muchos faros. Era Kafka, era Faulkner, después Hemingway, Dostoyevsky, su profesor de literatura. Y después de los consejos de esta tal Tachía Quintanar, su amante en París, se pelearon y se separó de ella durante algún tiempo y empezó a escribir su obra El coronel no tiene quien le escriba, donde en el centro aparece una persona fuerte, claro que bajo la influencia de El viejo y el mar de Hemingway, pero totalmente propio de él y nuevo. Lo reescribió 14 o 15 veces en el Hotel de Flandre en París, donde estuve hace poco. Ahora se llama Hotel de Trois Collèges, le cambiaron el nombre. Gabriel García Márquez está hecho de controversias, justamente por eso es interesante. O así, o así. Todo el tiempo inquieta al público, lo tiene en tensión permanente. Por eso, una de sus últimas obras publicadas es Memorias de mis putas tristes. Salió en 2004. Escribió esta obra y una semana antes de la publicación oficial, una edición enorme de varios millones de copias salió de forma ilegal. Memorias de mis putas tristes. Y en una noche cambió la parte final, con lo que engañó a todo el mundo. Por eso él tiene muchas controversias y tiene muchos puntos de vista sobre el mundo. Claro que es un artista difícil y un artista muy joven y muy vivo. ¿Por qué joven? Sí, ya tiene una edad avanzada, pero por sus obras, por su trabajo, ahora que lo estaba traduciendo, aun cuando estaba traduciendo sus primeras obras, tales como La hojarasca, La mala hora, yo vi que ahora se lee muy bien. Usted tuvo la oportunidad de hablar con él cuando lo conocía mucho menos que ahora. Si tuviera nuevamente esa posibilidad hoy, después de haberlo estudiado tanto tiempo, ¿qué pregunta le haría? Saben, me encontré con él 2 veces. La segunda vez nos encontramos cuando él empezaba a trabajar con el ordenador. Fue una coincidencia, estábamos en el mismo hotel. Lo llamaba computadora y nosotros no sabíamos para nada qué era. Él recién empezaba a trabajar con ella, era a mediados de los años 80. Y estaba todo entusiasmado porque normalmente escribía a máquina, sacaba la hoja, la arrugaba y la tiraba. Para un relato gastaba hasta 500 hojas. Con mucha admiración me contaba que la literatura pronto podría ser totalmente diferente, aunque en general no ha cambiado. Y su arte ha comprobado que en la base del arte, en la base de la literatura verdadera, están las cuestiones eternas, tales como el nacimiento, el amor y la muerte. Claro que si tuviera la oportunidad de hacerle una pregunta al Cervantes de nuestro tiempo, como le llaman, creo que todavía, aunque puede que suene trivial, le preguntaría cuál es el sentido de la vida, de nuestra existencia. ¿Realmente cree que él ha podido encontrar una respuesta a esa pregunta eterna? Creo que podría haber llegado a alguna conclusión.
Y espero, aunque Carmen Balcells, su agente literario, y Gerald Martin, su biógrafo oficial, como él lo llamó, dijeron hace unos 5 años que no va a escribir nada más. Pero a mí algo me dice que no será así. Cuando nos encontramos en la Casa de las Américas, en La Habana, cuando ya estábamos terminando nuestra conversación chistosa entre actrices, me dijo: «Ya verás, todavía voy a hacer algo que nadie espera de mí». Eso me prometió en aquel entonces, y yo creo que todavía va a hacer algo. Muchas gracias, ha sido realmente muy interesante. Gracias. Les recuerdo que hemos estado conversando con Sergei Markov, el famoso periodista ruso que se ha dedicado a investigar en profundidad la figura de García Márquez. Con esto entonces nos despedimos. Hasta la próxima.